Evangelio de San Juan, capítulo 8, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 8. Dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Vamos a orar para ser guiados, para que el Señor abra nuestro entendimiento y trabaje ahí donde nadie puede trabajar, en lo más profundo de nuestro ser. Como dice Hebreos 4:12, su palabra es como una espada de dos filos, entra y penetra y trabaja y va a obrar para convencernos de las grandes verdades del Evangelio. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias porque nos motivas a congregarnos, porque estamos donde queremos estar, porque comprendemos lo que nos has revelado, a dónde vamos a ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. El mundo ofrece caos, tristezas, cosas materiales, placer, hedonismo. Eso es pasajero, eso es momentáneo. Las personas, amado Dios, trabajan para las cosas que ven, pero no trabajan para las cosas eternas. No buscan primeramente tu reino y tu justicia. Y tú prometes que todo iba a ser añadido. Pero las personas del mundo primero están buscando eso, lo añadido. Padre, hoy te ruego que me uses, me ayudes, a pesar de que se pudo haber estudiado el pasaje. Líbrame del legalismo, líbrame del moralismo, Señor, porque es muy fácil que los predicadores caigamos en esas lagunas peligrosas. Es muy fácil moralizar. Aún los incrédulos pueden empezar a cambiar cosas de su vida sin ser salvos. Se trata de reglas. Ok, ya no, desde hoy no voy a decir mentiras. Se trata de no decir majaderías. Desde hoy me voy a empecinar a no hacerlo. Y empiezan moralizando sus vidas, cuando no entienden que la vida verdadera nace en Cristo, cuando nos perdona, cuando nos salva y nos da una nueva naturaleza para buscar las cosas de arriba. Ayúdame, Señor, a exponer lo que Juan quiso revelar en su palabra. Impídeme desviarme. Honra a tu Hijo. Que Cristo sea adorado en esta predicación, Padre. Él es el núcleo por el cual estamos aquí. Ayúdanos a ser fieles en nuestro corazón. Todo te lo pedimos en el único nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Le titulé: frente al único
que podría condenar. Los seres humanos somos muy dados a hacer juicios, ¿verdad? A opinar, porque Dios nos dio la comunicación, nos dio la boca para comunicarnos. Y el ser humano siempre puede estar haciendo juicios. ¿De dónde salen sus juicios? De su criterio, de su experiencia, de la cultura, ¿no? Pero de ahí deben de salir los juicios. Habla de sus emociones. No, hermano, es que yo siento esto. No, hermano, es que yo pienso esto. ¿Ok? No está mal pensar, no está mal sentir. Pero si lo que sientes y piensas no está en conformidad a la verdad absoluta, tenemos un gran problema. Fíjate el panorama, bastante grave y devastador. Dios le encarga a un grupo de personas, ¿verdad? Fariseos y escribas, para que enseñen a su pueblo su ley, no para que los manipulen, no para que le agreguen mandamientos al mandamiento. O sea, eran tan tercos y tan ciegos, guías de ciegos, como Jesús les dijo, que querían mejorar la ley de Dios. Hermanos, eso es irrisorio. La ley de Jehová, dice la Biblia, es perfecta, no perfectible. Perfectible es cuando algo lo puedes ir mejorando. Es perfecta. Y uno de sus principales propósitos, que está incrustado en los salmos, es: convierte el alma. O sea, salva a los pecadores. Es tan poderosa que te ayuda a ver quién eres verdaderamente, para que no te engañes. ¿Cuántas personas viven moralizadas? Viven comparándose con otros y dicen: no, bueno, yo sí creo en Jesús. Como el testimonio que les estaba dando de esta señorita: yo creo en Jesús. Pero le das la mano al diablo todos los días. Pero crees en Jesús, ¿no? Y este grupo de personas conocía la ley, como muchos hoy la conocen, y la usaban como muchos de hoy la usan, pero la usaban para sus propios beneficios. Fíjate lo que dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Qué había sucedido en el capítulo anterior? Si recuerdan la predicación, dice, entonces en el 7:47, entonces los fariseos les contestaron: es que también vosotros os habéis dejado engañar, hablando de Jesús, cuando alza la voz, cuando no predica sentado, como los rabinos lo hacían, se levanta y alza la voz. En el último y gran día de la fiesta, les estaba enseñando, ¿verdad? Ok. ¿Y qué hacen los religiosos? Se molestan y le dicen, entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mira, a unos fariseos muchos se admiraban. ¿Cómo puedes enseñar letras si no fue ni a la primaria? Pero esta multitud que no conoce de la ley, ahora fíjate la opinión de los religiosos, esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Ups. Ese era el punto de vista de los legalistas, de los religiosos, de los que estaban muertos, de los que no les resplandecía el evangelio. Y luego el 51, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre? ¿Quién sale a defender? Nicodemo. Nicodemo va de noche, hace algunos domingos, se predicó hace un mes, ¿no? A encontrarse con Jesús, lo va a buscar. Y Jesús lo aterriza y tienen una pequeña conversación. ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Ya cuando hizo esa pregunta, estamos viendo la misericordia de Dios. Ya le empezó a brillar. No era aprenderse el Torá de memoria. No era intentar interpretar la ley de Jehová. Era nacer de nuevo, porque todos tenemos conocimiento escaso de Dios. Y crece en Dios y crece en Jesús y no por eso eres salvo. Como Nicodemo. Era un hombre moralizado, pero no salvo. ¿Y qué le dijo Jesús? Si tienes que ir todos los domingos a la iglesia para ser salvo. Tienes que orar todas las mañanas para ser salvo.
tienes que ofrendar para ser salvo, tienes que ayunar para ser salvo, tienes que ofrendar para... No. Le pidió algo que estaba fuera del alcance de Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Ahí es donde la gente genera el engaño. No es creer, venir a la iglesia, orar, no. Nacer de nuevo. Y ahí es donde se da ese encuentro. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que ya era uno de ellos, les dijo, él pertenecía al Sanedrín, Nicodemo, y dice, fíjate, ya era un hombre valiente. Ese es un contexto pasado, pero es importante que entendamos. Eran 30 y tantos del Sanedrín, por ahí así, y él antes opinaba igual que ellos. Cuando Jesús transforma su vida, se opone al sistema religioso. Y fíjate, alza la voz, ¿no? Y les dice a los fariseos, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? O sea, imagínate, tuvo valor para defender la fe, para defender lo que él ya creía. Respondieron y le dijeron, es que tú también eres de Galilea, investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa, ¿no? Los fariseos, la multitud. Pero en el 8 dice, pero Jesús no se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos a orar. A orar. Y al amanecer, fíjate, se lamentó. Es impresionante, se lamentó toda la noche. Y al amanecer vino otra vez al templo. A veces pensamos que Jesús estaba en la playa, que Jesús estaba en un parque. Jesús estaba en el templo y todo el mundo venía a él y sentándose les enseñaba. Imagínate la atracción de Jesús, su personalidad y su enseñanza seductora. ¿Cómo sabe tantas letras? Se maravillaban. Y entra al templo, la gente se entera y va al templo. Y llegan este grupo, ¿verdad?, de la élite religiosa, los escribas y los fariseos. Y le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y la ponen en él. Encantador. Pero quiero que comprendan hoy, ya sabemos quiénes eran los escribas, los fariseos, doctores de la ley, los que deberían de dirigir al pueblo hacia Dios. Y ellos destruyeron los mandamientos, porque hicieron de un mandamiento, otro mandamiento, otro mandamiento, otro mandamiento, hasta llegar a 590 y tantos, 70 y tantos mandamientos, de 10. Tú dime si no eran peligrosísimos. Ahora quiero que analicen quiénes eran este otro grupo de los escribas, ¿verdad? Porque los escribas tenemos ideas difusas de quién era un escriba. Solo es el que traducía o escribía. No. Es muy escaso. Se les llamaban en el tiempo de Jesús sofer. Era muchísimo más que alguien simplemente que copiaba textos a mano en una sociedad mayoritariamente analfabeta. Los escribas formaban la élite intelectual, religiosa y legal del pueblo judío. Eran los auténticos expertos en la ley de Moisés. Para entender su importancia, piensa en ellos como una combinación actual de teólogos, abogados y jueces y profesores universitarios en la actualidad. Ok. Sus tres funciones principales de los escribas eran estas. Eran estudiosos e intérpretes de la ley. Estudiaban los 5 libros de la Torá y explicaban cómo esos mandamientos antiguos podrían contribuir a los problemas modernos de su época. Imagínate su trascendencia, ¿eh? Segundo punto. Era redactar documentos legales. Si alguien necesitaba un contrato matrimonial, compraba un terreno, vendía algo, iban con los escribas, porque la gente presuponía que eran las personas más preparadas, aún para cuestiones legales. Y lo tercero que se les encargaba, eran maestros y al mismo tiempo jueces.
Eran maestros y al mismo tiempo jueces. Los escribas más destacados enseñaban a discípulos, por eso les llamaban a veces rabinos. Ocupaban puestos importantes en el Sanedrín también. Veremos que ellos, pero ¿qué vemos con ellos? La élite de la religión. ¿Y qué hicieron por eso para Juan, cada detalle es indispensable. Es importantísimo, Juan, qué audiencia nos está diciendo que estaban ahí. La élite de la religión. Escribas y fariseos, combinación peligrosa. Se presupone que deberían de dirigir al pueblo. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? Encuentran a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dicen a Jesús, Maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. No hay especulaciones, maestro. Nadie nos dijo, no fueron chismes. La sorprendimos en el acto mismo del adulterio. Pero siguen a la carga. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué opinas? Queremos escucharte. No lo querían escuchar. Lo querían, dirían los españoles, pillar. Lo querían atrapar para juzgarlo, para matarlo, fíjate. Los que enseñaban la ley querían aprenderlo, ponerle una trampa para matarlo. Hace 15 días prediqué que había mucha tensión, porque Jesús cuando iba a subir, había tensión porque sus hermanos le dijeron, oye, ¿te gusta que te conozcan? Pues sube al templo, sube al pináculo para que te conozcan. Va a haber muchas personas en la fiesta de los tabernáculos, muchísimas, pues ve para que te escuchen. Y Jesús dijo, no voy a ir, no era mi agenda, no era mi hora, fue más tarde. Pero había tensión porque lo querían matar. Ellos estaban ignorando la ley de Moisés. Y aparte citaron a Moisés. Los fariseos eran hipócritas. Y Juan nos da explícitamente por qué se creó ese problema. Lo querían probar. Había una situación diseñada, ojo, diseñada para atraparlo. Apedréenla, ¿no? Vamos a ver Levítico, porque eso nos va a dar toda la luz. Levítico 20, por favor. Nos va a dar toda la luz que necesitamos para ver qué tipo de personas eran, que sabían la ley y deberían de enseñarla al pueblo. Y el pueblo confiaba en una manera en ellos. Dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, ¿verdad? Que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de ¿qué? De morir. Ok. Si encuentran a un hombre y una mujer en un acto sexual y uno de los dos está casado, dice, los dos deben de morir. La pregunta es, como los fariseos, ¿verdad?, respetaban la ley y les importaba enseñar la ley correctamente, la primera pregunta sería, ¿y dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué no llevaron al hombre? O sea, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro, ¿verdad?, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, un hombre casado o una mujer casada ya es adulterio, ¿verdad?, y los encuentran al hombre y a la mujer teniendo relaciones sexuales, no con su esposo, con otro, llevamos a los dos, al hombre y a la mujer. Llevaron a la mujer, ¿dónde está el hombre? O sea, se les encarga enseñar la ley, no hacer distinción. Estaban preparando una trampa para aprender a Jesús. ¿Dónde está el hombre?
Ellos eran encargados de la gloria de Dios, de enseñarla para que la gente amara y sirviera a Dios con todo su corazón. ¿Dónde está el hombre? La ley es perfecta, es justa, es santa. ¿Dónde está el hombre? Pero, ¿qué crees? Llevaron solo a la mujer. Y la mujer que dijo, no, no es cierto. No era yo, era mi prima, era mi gemela. Callada. Ella sabía, no era ignorante, ella sabía, ella conocía a lo que se iba a enfrentar. Ella sabía, al engañar a su marido, que era una muerte segura. ¿Se la jugó? ¿Se la jugó? No. Pero ellos, que deberían de llevar a la gente y enseñar a la gente la ley de Jehová, y deberían de hacer justicia, bueno, pues si los vamos a apedrear, entonces traigo al hombre también y a la mujer, ¿no? Ya que es un pecado comprobado, los apedreamos. ¿Dónde se quedó el hombre? ¿Por qué solo llevaron a la mujer? Entonces era una trampa que generó tensión. Ellos estaban esperando la respuesta de Jesús para prenderlo en ese momento, ¿no? Pero ella no rechaza la gravedad del pecado, Jesús tampoco. Tampoco aprueba la hipocresía de los acusadores. Jesús estaba tenso el asunto. Si ya bien lo querían aprender, esa era la pauta, ¿no? Si él defendía a la mujer y no la dejaban que lo apedreara, lo iban a acusar. Fíjate la importancia para ellos. Ah, estás tú por encima de la ley de Moisés. Entonces lo iban a aprender. Y si la dejaba libre Jesús, ¿qué pasaría? Era una tensión importante. Tenía que resolver las cosas, dos problemas al mismo tiempo. Una, el adulterio de una mujer que violó la ley de Jehová. Y dos, los religiosos que deberían de enseñar justicia. ¿Y dónde está el hombre? Expone el pecado oculto de los acusadores. ¿Quién? Jesús. Trata con misericordia a la mujer. Tenía que mantener la santidad de Dios. Todo eso tenía que pasar en una respuesta. Por eso la sabiduría de Cristo es el centro de la escena que revela el pasaje. Ve la pecaminosidad de los personajes. Los fariseos injustos, con intenciones torcidas, no se estaban preocupando de la gloria de Dios. No les importaba eso. No les importaba que el pueblo conociera a Dios. Tenían una trampa para Jesús. Y ella, conociendo el castigo que le esperaba, aún así decidió actuar y vivir sin temor a la ley que ella misma conocía, ¿no? Voy a hacer una aplicación breve. ¿Cuántas personas que creen en Dios violan la ley de Dios cuando se les presenta una oportunidad? Y los fariseos, conociendo la ley, hacen acepción de personas, la tuercen, porque no hubo un acto de justicia. Se dan cuenta, el celo religioso es ese. Indignarse, es que la ley de Moisés nos demandó apedrear a las mujeres adúlteras. Sí, está bien. Eso dice la ley de Moisés. ¿Dónde está el hombre? Acá. ¿No? Ellos sabían que estaban haciendo mal. Ellos sabían que la intención del corazón no estaba en la ley de Jehová, estaba en la trampa, en atraparlo, ¿verdad? Pero vemos una cosa importante. Vamos a seguir examinando el pasaje. El pecado de la mujer era socialmente visible, ¿no? Una adúltera, mira, tiene su marido y lo está engañando. Pero el pecado de los líderes religiosos era oculto. Oculto. La gente no podía ver sus pecados porque eran muy moralistas. Ambos eran pecadores. Aquí hay un detalle importante. La mujer sabe que necesita misericordia. ¿Por qué? Porque es culpable. Ella sabe que tiene que morir. No se le podía perdonar porque si no, imagínate.
Los fariseos creen que necesitan justicia para otros. Esa diferencia aparece constantemente en los evangelios. Aquí está el corazón del pasaje. Dos personas que no habían sido perdonadas en Cristo, dos personas, unas religiosas, una con pecados internos, ¿verdad? Unos con una vida que no era escandalosa, y la otra persona que nunca había encontrado la salvación en Cristo y tenía una vida escandalosa a los ojos de la sociedad. Y aquí está el corazón del pasaje. Había un personaje adicional, Jesús, un juez santo, que no minimiza el adulterio, pero le dice: vete, no peques más. No la salvó, la perdonó del adulterio. No vuelvas a cometer el mismo pecado de adulterio, vete, no peques más. A veces aquí es donde las personas, con un contexto religioso, destruyen el pasaje. Ya ves, no pecamos. Eso no quiso decir Jesús. Le quiso decir: vete y no vuelvas a adulterar más. No es que las personas no vuelvan a pecar, no pueden dejar de pecar. Eran incrédulos, o sea, no convertidos. El Salvador misericordioso le da lo que no merece la mujer: perdón por su adulterio. Vemos, ella estaba esperando las piedras. Estaba esperando el castigo que merecían. ¿Por qué? Por su adulterio. Pero ellos eran un problema más grave, porque ella era muy fácil detectar su adulterio. Socialmente era terriblemente, en esos tiempos era espantosamente visto, era muy denigrante. Pero había diferencia entre los religiosos que deberían de enseñar la ley y tampoco eran salvos. Jesús le dice: yo te condeno. Un sabio perfecto desarma completamente la trampa. Los acusadores llegan con poder. ¿Cómo llegaron? En la ley de Moisés, muy indignados. Tomamos a esta mujer en el adulterio. ¿Y Jesús qué les dijo? Fíjate, en el pasaje. Ahí estoy en Levítico. Vamos a Juan 8. Pero en el 7 dice: pero como insistían en preguntarle, o sea, estaban tercos, Jesús se endereza y les dice, estaba sentado, fíjate, estaba sentado cuando lo encontraron enseñando. ¿Y qué les responde? Sí, está bien, vamos a buscar un montículo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Imagínate la escena. Los viejitos que tenían unas vidas morales salieron acusados por sus conciencias, porque a veces en nuestra cultura he escuchado a mucha gente decir: ay, ¿qué daño pueden hacer los viejitos si son redimidos? Son unos pecadores en potencia. Son pecadores. Si no lo crees, el pasaje nos dice que uno a uno de los de la tercera edad se fueron escabullendo, salieron de la escena y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Eso es complicado, ¿verdad? Jesús desenmascara la hipocresía de los acusadores. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y fueron reprendidos por sus conciencias. Nadie era justo delante del juez. Todos eran pecadores.
¿Quieres moralizarte? Ya no juzgues. Eso es moralismo que no sirve. ¿Quieres una advertencia legalista? Ya no juzgues para que Dios te acepte. Ese es el legalismo. ¿Qué hubiera pasado si la mujer estuviera sola delante de Dios sin Cristo? La respuesta hubiera sido la condenación. Y los fariseos hubieran estado solos delante sin Cristo, también hubieran merecido la condenación. Eso significa que el héroe del relato no es la mujer que ya no nos dice si iba a pecar o no, o iba a seguir siendo adúltera o no. El héroe del relato no es la mujer porque fue perdonada, ni los fariseos porque fueron confrontados. Cristo resolvió el problema del pecado de diferentes maneras. A ella le dio misericordia, aunque merecieran el juicio. Y a ellos, ¿cómo les ayudó? Siendo misericordioso, confrontándolos. Una pregunta teológica muy rica es: ¿sobre qué base puede decir Jesús, ni yo te condeno? ¿Por qué? Porque la condenación que ella merecía sería llevada por Cristo en la cruz. Ahí vemos el Evangelio. El conocimiento bíblico que no nos conduce a Cristo termina alimentando nuestra autosuficiencia en lugar de nuestra fe. La meta de las Escrituras no es producir expertos religiosos, sino conducir pecadores a Cristo. Aquí es donde vemos la parte importante para nosotros, cómo aplica, sin usar el moralismo, sin usar el legalismo. ¿Cuántas personas se espantan de los pecados escandalosos de otras personas? ¿Cuántas personas juzgan y dicen, no, es que ellos viven de una manera desastrosa? En México hay un problema de moralidad, ¿no? Puede decir, yo soy un padre de familia y soy buena persona y me dedico al hogar. Y si ves un joven o ves una joven reventándose en la vida, ¿verdad? ¿Qué dice el padre de familia desde su moral? Reprobable. Eso está incorrecto. Pero él está juzgando desde su hipocresía, desde su moralismo. También sigue siendo un pecador. ¿Cuántas personas están engañadas porque creen en Cristo y creen que son cristianos? ¿Cuántas personas creen que porque creen en Dios ya son cristianos? Y solo se vuelven moralistas, no tienen vidas escandalosas, pero les encanta juzgar a los que tienen vidas escandalosas. Yo no haría eso. Uy, eso que hacen del escuadrón de la muerte, terrible, deberían estar de ociosos, pónganse a trabajar. Moralismo. Yo no hago eso. Y hay personas que tienen vidas verdaderamente escandalosas. ¿Y qué necesitan? La justicia o la misericordia. Porque vemos que Jesús a una mujer que merecía un castigo, la muerte, le otorgó misericordia. Yo quiero preguntarte, ¿cuál de los dos eres tú? ¿El que conoce la ley y se espanta del pecado de los demás? ¿O el que conoce la ley y no vive a la luz de la ley? Tiene una vida desordenada, tiene una vida caótica delante de la sociedad. ¿Cuál de los dos eres tú? Ellos citaron a Moisés. ¿Para qué? Para concluir su plan y apedrear a la mujer y capturar a Jesús. Pero desde que no llevaron al hombre, la intención, fíjate, habla también del pasaje de la intención. La intención de conocer la ley los debería de haber llevado a la justicia. ¿Y sabes a qué los llevó? A ser juiciosos. Ellos estaban transgrediendo la ley, pero querían enseñar la ley y ejercer un castigo.
La intención no era en verdad honrar a Dios, no era el fin del propósito por el cual le llevaron a la mujer. La intención era torcida, era atrapar a Jesús. Ellos no están defendiendo la santidad de Dios. Ellos están usando el pecado de una persona como arma contra Cristo. ¿Cuántas personas también con conocimiento moralista usan la Biblia para señalar el pecado de otros? Pero antes de que señalaran el pecado de otros, ¿por qué no se señalaron su propio pecado? ¿Tú eres así? ¿Te gusta señalar el pecado de otros antes de ver cómo eres tú? ¿Cuántas personas hablan en el mundo cristiano del buen testimonio? Y es que el buen testimonio, y es que el buen testimonio, y es que es lo más importante. Y no se examinan ellos mismos, son como los fariseos. No se examinan, pero el testimonio es perfecto. Es que tienes que dar buen testimonio, hermano. Y juzgas a una hermana, a un hermano cuando ves que hace algo incorrecto. Pero antes de juzgarlo, tú te examinas si tienes esa moralidad, porque te vas a encontrar con Jesús y te va a decir: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías tú si estuvieras ahí? ¿Serías acusado por tu conciencia? ¿O seguirías engañándote como una persona moral nada más? La mujer era culpable, pero ellos también eran culpables porque estaban manipulando la ley, usando a una persona para buscar y destruir a otra. No todo celo religioso nace de un corazón santo. Uno puede hablar de la ley de Dios y al mismo tiempo tener motivaciones torcidas. Es muy fácil detectar el pecado de los demás. Muy fácil. Pero yo te pregunto, ¿detectas tus propios pecados? Si ellos hubieran empezado, en vez de juzgar a las personas que tenían una vida escandalosa, como la adúltera, la primera pregunta que se tendrían que haber hecho: ¿nosotros somos salvos? ¿Nos hemos reconciliado con Cristo verdaderamente? Porque no nos puso como jueces. Ellos se pusieron ahí. El único juez que va a condenar es Dios. Las personas quieren usurpar eso. Ahora, no estamos diciendo que no podemos hacer juicios sobre cosas que tengamos tangibles, ¿no? Como el ladrón. No podemos decir que los actos del ladrón son buenos. La semiología dice muchas veces: ay, hermano, es que tú no sabes su infancia, tú no sabes, no conoces la huella de abandono, tú no sabes las circunstancias por las cuales él es como es. ¿Qué están haciendo? Minimizando el pecado. Uno puede señalar correctamente el pecado de otro y seguir escondiendo su propio pecado. Repito, esa está muy buena. Uno puede señalar correctamente el pecado de otro y seguir escondiendo su propio pecado. El conocimiento bíblico no garantiza un corazón rendido a Cristo. Jesús no cayó en la trampa. No dijo: sí, está bien, eso dice la ley, mátenla. ¿Alguien está libre de pecado? Si alguien está libre de pecado, está bien, la autorizo. Tiren la primera piedra, láncenla, júzguenla. Nadie. Jesús le dice: ¿dónde están los que te juzgaban, los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, fíjate lo que responde: Señor, amo, dueño. No le dice maestro. Ella vio algo sorprendente en Cristo. No era un rabino tradicional común y corriente. Era alguien que sí quería restaurar. Era alguien que sí se preocupaba por las almas, porque dijo en el Antiguo Testamento: las almas son mías. Quería llevar al arrepentimiento a esta mujer. Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete. Desde ahora no peques más.
cuando ves el pecado de un hermano, muy seguramente tu deseo es exhortarlo porque te importa la gloria de Dios, ¿verdad? No creo que en tu corazón haya intenciones torcidas de venganza. Como tú me exhortaste, bueno, yo voy a esperar para exhortarte cuando hagas algo mal. Esas son las intenciones torcidas. Usas la ley para favorecerte. Eso es una venganza. Es algo oscuro. Jesús no dice que la mujer adúltera sea inocente. Tampoco niega que el pecado de adulterio sea cualquier pecado. Lo que hace Jesús es extraordinario. Poner a los acusadores bajo la misma luz de Dios. Aún los viejitos estaban bajo esa condenación y esa culpa. Porque nuestro pasaje dice que salieron desde los más grandes hasta los más pequeños. El que esté libre de pecado, juzgue primero, tire la primera piedra. Jesús en una manera dijo, yo no me voy a poner, tire la primera piedra. Y los viejitos salían acusados por su conciencia. Porque a lo mejor ya no tienen la fuerza para golpear a alguien. Pero dentro del corazón puede estar muy contaminado, ¿verdad? Muy contaminado. Ellos vinieron a exhibir el pecado ¿de quién? De ella. Pero Cristo exhibe la culpa de ellos. Ustedes no son diferentes. Tiren la primera piedra el que esté libre. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué el conocimiento de la ley no la usaron para llegar a Cristo? Era un fin vil. Capturar, qué irónico, al autor de la vida. No estaban pensando en la gloria de Dios. ¿Tú sí piensas en eso? Cuando exhibes a un hermano que está pecando, es porque seguramente te preocupa la gloria de Dios, ¿verdad? Y no eres el dedo juicioso de estar viendo a ver quién está pecando. O hay otros que son más, lo hacen más cobarde. Cuando llegan a su casa se ponen a hablar. ¿Si viste lo que dijo? ¿Si viste cómo lo hizo? Ay, eso fue muy malo. Ah, eres como los fariseos. Tienes una mayor justicia para poder juzgar a los demás. El pecado visible de otros puede convertirse en una cortina para no ver nuestro propio pecado. El pecado visible de otros puede convertirse en una cortina para no ver nuestro propio pecado. Y hay personas que están señalando el pecado de los demás y ven actitudes de los demás. Pero cuando se trata de su propio pecado se vuelven miopes. La meta no era hacer justicia. La meta era destruir a Jesús. Por eso el problema era doble. Fallaron en la interpretación de la ley. ¿Dónde está el hombre? Querían enseñar la ley, ejercer un juicio sin aplicar la ley correctamente. Fallaron por el propósito con el cual dio Dios la ley. A veces nos escandaliza más el pecado ajeno que nuestra propia falta de misericordia. Orgullo, dureza o hipocresía. Cristo no permite que usemos, hermanos, la verdad bíblica para esconder la verdad sobre nosotros mismos. Cristo nunca le dio a ninguna iglesia, a ningún pastor, a ningún hermano el poder para estar juzgando a los demás. No estamos diciendo que el pecado lo dejamos pasar por alto. Estamos diciendo que no tengamos un corazón fariseo. El testimonio es lo más importante, hermano. ¿Y por qué no empiezas por ti? Tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Dice en Romanos, tú que no cometes sacrilegio, tú que no cometes idolatría, ¿cometes sacrilegio? Tú que dices que no se robe,
hurtas. Vemos una gracia que perdona y transforma. Cuando todos se van por la culpa, Jesús se queda para perdonar el pecado. Yo no te condeno. Vete y no peques más. No es permisividad. No es que no importara lo que la mujer había hecho. No había una condenación. Había misericordia visible. La gracia no niega el pecado, pero ¿sabes una cosa? Nos libera de la condenación. No estamos diciendo que las personas no sean pecadoras. Estamos diciendo que los que estamos en Cristo somos una nueva criatura. Se está diciendo que no seas un juez duro para juzgar a otros y tú no te juzgues a ti mismo. No señales a otros cuando tú no te señalas, tu moralismo. El legalismo, fíjate, voy a dar un ejemplo legalista. Dice, cambia para que Cristo te acepte. Hay personas cristianas que son muy legalistas. Voy a cambiar para que Cristo me acepte. Voy a tener un carácter estable, bonito, para que Cristo me acepte. Voy a comprometerme a leer todos los días de la Escritura para que Cristo me acepte. Entonces eres un hombre legalista, sujeto a la ley. El libertinaje dice, Cristo me acepta, así que puedo seguir igual. ¿Qué extremos tan peligrosos? El Evangelio dice, Cristo te perdona por gracia y esa gracia te lleva a vivir de una manera diferente. No son los esfuerzos humanos. Si fueran los esfuerzos humanos, vámonos a superación personal. Hay gente que puede dejar de tomar, hay gente que puede dejar de decir groserías, hay gente que dice yo no voy a robar, yo soy una persona honesta y no por eso eres cristiano. Lo único que te puede hacer cristiano es la sangre, que muchas veces a las personas nunca ha lavado, porque siguen siendo inconversos, incrédulos con conocimiento, engañándose que creen que son creyentes porque creen en Cristo. Si te fijas lo que dice el pasaje, primero viene la gracia de Dios, luego viene la obediencia. Quita la culpa primero, vete y no peques más. Yo no te condeno. Yo no te condeno. Yo tengo el poder para condenarte. No solo soy Dios, soy juez justo. Yo no te condeno. Vete. ¿Qué recibió ella primero? Gracia. Y después dice, vete y no peques más. Tenía que obedecer. Primero, Cristo libra de la condenación. ¿Tú crees que esa mujer no tenía culpa? ¿Cuántos cristianos hoy en día, cuántos cristianos viven con culpa? No voy a decir alce la mano, eso no sería bueno. ¿Cuántos cristianos viven con culpa? Porque no han hecho lo que deben de hacer. Porque sabes cuántas veces has fallado, porque sabes cuántas veces has fracasado. Si tú eres de esas personas que vives con culpa, entonces ¿por qué señalas a los demás? Como si tú fueras mejor que los demás. O tus pecados son más morales, los tienes más ocultos en el corazón. Cristo nos libra de la condenación. Cristo nos llama a abandonar el pecado. Esto puede servir mucho para ver si somos legalistas o moralistas. Ay, no leí en toda la semana, entonces la culpa por no haber leído. ¿Y qué hago? Me condeno. Cuando las personas pecan, tienen que ir a la cruz. Y la cruz te va a dar la fuerza para abandonar el pecado. No son tus esfuerzos. Si tú no vas a la cruz, es tu autosuficiencia. Me comprometo a la próxima semana a leer. Ahora sí lo voy a hacer. Autosuficiencia. Moralismo. Y el legalista va a decir, Cristo no me acepta porque no leí toda la semana, no le agradé. Antes de asumir que puedes tú ser la mujer
que necesita misericordia, debemos reconocer que muchas veces también somos los acusadores que confían en su propia justicia. A veces podemos decir, bueno, yo soy la mujer, porque sí pequé y merezco un castigo. Y a lo mejor tú no eres la mujer, eres de los que acusan a los demás, porque tú eres muy moral y crees que eres mejor y tienes una calidad más espiritual por encima de otros. ¿Eres la mujer o eres el acusador? Todos estamos en la posición de la mujer y también en la posición, a veces nos volvemos como los acusadores. ¿A que sí? Nuestra única esperanza es encontrarnos con Cristo, que perdona al culpable y expone la falsa justicia. Hermanos, en verdad a veces tendemos a tomar el papel de la mujer adúltera. No estoy hablando del pecado de adulterio. Nos sentimos culpables, pero lo seguimos haciendo. Porque ella siguió adulterando, por eso la pillaron, no era su primera vez. Ya el pecado había formado parte de su vida. Y el otro grupo conocía la ley, escandalizado por el adulterio de una mujer con las intenciones incorrectas. Querían hacer lo correcto con las intenciones incorrectas. ¿Quién era mejor? Ninguno de los dos. Todos estamos en la misma posición, a veces de la mujer, a veces de los acusadores. Nuestra única esperanza es encontrarnos con Cristo, que perdona al culpable y expone la falsa religión. Ellos no tenían misericordia. Conclusión. Hay tres realidades. Los religiosos usan la ley para acusar. Cristo usa la verdad para exponer el corazón. Y la gracia de Cristo perdona para transformar, no para condenar. ¿Qué dice Jesús? Yo no vine a condenar. Pero no está diciendo que nunca va a condenar. Mi primera venida no fue para condenar al mundo. Mi primera venida fue para perdonar los pecados de las personas que se acerquen a mí. La segunda venida va a ser para juicio. La mujer no fue salvada porque su pecado fuera pequeño. Estaba delante de un juez misericordioso que pudo y tiene la capacidad para perdonar el pecado. Jesús no le dijo un examen. ¿Cuántas veces has estado en el adulterio? ¿Desde cuándo engañaste a tu esposo? ¿Ya lo hiciste público? ¿Fuiste tan cínica? No le hizo una serie de preguntas. Solo demostró misericordia. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Esa gracia apunta a la cruz porque Cristo no ignora la condenación del pecado. Él la carga para salvarnos de nuestros propios pecados. La mujer necesitaba ser liberada ¿de qué? Del pecado. Del pecado. De la culpa que produce el pecado. ¿Alguien ha sentido la culpa cuando haces las cosas mal? Y vuelves a reincidir y dices, ya no lo voy a volver a hacer. 2 o 3 días y volviste a reincidir. Los acusadores necesitaban ser liberados de la ilusión de su propia justicia. Todos somos pecadores y necesitamos a Cristo, pero los religiosos eran más graves. No podían ver su propio pecado. Eran seres muy morales. Pero era muy fácil ver el pecado de los demás, ¿no? Es como decir, yo sí soy un buen padre, yo sí trabajo, no soy un vago, no me robo la luz, yo sí pago impuestos. El mismo orgullo que vivía en los acusadores, déjame darte una buena noticia, una buena y una mala. La mala. El mismo orgullo que vivía en los acusadores, a veces ese mismo orgullo habita en nosotros. Necesitamos que Cristo exponga nuestra falta de justicia para que dejemos de confiar en nosotros mismos y entremos en la misericordia que no merecemos. A veces nos volvemos acusadores sin la intención de ver la pureza de una iglesia, por ejemplo. Exhortas a alguien porque te la aplicaron a ti y ahora estás esperando el momento adecuado para exhortar. Vemos que tus intenciones no son diferentes de los acusadores. Y a veces tenemos personas que cometen pecado y lo siguen practicando como el adúltero. ¿Qué necesitas?
¿Que te expulsemos? No. Necesitas la misericordia. Ve a Jesús. Ve a Jesús, porque Él es el Cordero perfecto que expía las culpas. A veces las personas son cobardes. ¿Y qué necesitan? ¿El juicio o la misericordia? La misericordia que cambia el corazón para hablar con la verdad, para pararse por la verdad, para no ser tibios. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Los pecados de las personas de la tercera edad pueden estar en el corazón y no los ves. Y pueden intentar maquillarlos, no importa cuánto los maquilles, salen a la luz. Como estos religiosos que conocían la ley y la debían de obedecer, pero cuando la tenían que aplicar no la podían obedecer. Necesitaban la cruz. Necesitaban el perdón que los iba a librar de la ira de Dios. Si eres, muy seguramente somos alguno de los dos. Pero necesitamos, seas la mujer que no cambias tu pecado y lo sigues practicando, o seas el moralista que sigue señalando a los demás. Cualquiera de los dos grupos necesitamos ir a la cruz para dejar nuestras culpas, para decirle a Dios que nos perdone. Y si verdaderamente Él te ha perdonado, vas a cambiar el pecado naturalmente, sin que nadie te esté atrás de ti. Si la cruz tiene poder para ti, vas a amarla, vas a encontrar auxilio, socorro, perdón, te va a liberar de la culpa, te va a liberar del legalismo, te va a liberar del moralismo.